Hola, 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 mis amados hermanos, qué bendición, como cada día, cada oportunidad, cada habilitación que nos da el Abba, el Padre, el Todopoderoso, para compartir, claro, lo más importante, lo que va a ser un impacto seguramente en tu casa, en tu hogar, en la atmósfera. Se comienza a impregnar la atmósfera cuando hay palabra del Señor, cuando hay alabanza, cuando hay adoración, cuando hay un corazón dispuesto a oír la palabra, dispuesto a oír el mensaje. Bueno, las cosas comienzan a cambiar lo natural por lo sobrenatural. Así que aquí estoy, un amigo, un servidor de todos ustedes, el Roe Pastor Raúl Cajas, desde esta preciosa localidad de Tanti querido. Es la localidad, la provincia es Córdoba, provincia mediterránea de la República Argentina. Córdoba es la provincia. Y claro, un amigo, el servidor Raúl, el pastor Raúl Cajas, para compartir la palabra del Señor. Te doy la bienvenida en esta tarde, noche, no sé en qué momento vas a ver este video, vas a escuchar el audio, algo, pero quiero saludarte, quiero bendecirte, quiero decirte muchas gracias por haber compartido, por estar compartiendo con nosotros cada transmisión que realizamos desde aquí, desde esta preciosa provincia de Córdoba. Estoy agradecido al Señor. Esta mañana, sábados y domingos, nuestras reuniones, y el día martes también estudios de la Torá, de la Biblia, profundizando en el conocimiento. Ahí estoy corrigiendo que todo esté bien. Ya lo veo que todo está bien, en perfectas condiciones. Gracias al Señor. Aquí te doy la bienvenida. Y decía que compartiendo con nuestros hermanos aquí en la provincia de Córdoba, en esta región, barrio Los Chañares, se impregna la atmósfera. La palabra del Señor se escucha, es tan impresionante. Hoy hablaba Carolina, seguramente vas a estar por ahí desde la provincia de San Juan, mi hija Carolina Cajas, y hablábamos, y decía, es algo tan especial, tan espectacular, compartir la palabra del Señor, las reuniones, compartir la alabanza, la adoración, los testimonios, escuchar los testimonios, las cosas que la Biblia lo dice, que para el hombre son imposibles. Bueno, el Señor es el especialista de hacer las cosas que para nosotros son imposibles. Él las hace posible. ¿Cómo no creer? ¿Cómo no avanzar? ¿Cómo no andar en la palabra del Señor, manifestando las grandezas, dice Pedro, Kefas, para anunciar? Para algo nos llamó. Ahí mi esposa está preparando para mañana, el día de mañana, una prédica acerca del llamado. Él nos llamó, como dice 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, que Él nos llama, Él nos prepara. Después dice que hayáis padecido. El llamado parece que no viene con pétalos de rosa. Con todo paz y amor, dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, Dios, Elohim, el Eterno, os fortalezca, nos afirme, nos establezca, a Él sea la gloria. Hay 4 cosas que el Señor hace. Después del llamado, Él nos afirma, nos fortalece, nos establece. Así que vamos, te animo desde aquí. Esa es la palabra del Señor, justamente hace ese efecto. Según de Timoteo 3:16, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, por Elohim, y es una herramienta, presta una utilidad. Es útil, dice, para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, para que todo varón, todo hombre, toda persona sea preparada, perfectamente preparada, dice, para toda buena obra. Ya la tengo a Carolina, querida Carolina, y toda la familia. Ahí está Leo también. Joa, un abrazo grande para todos mis hermanos ahí en la provincia, querida provincia de San Juan. Carolina me dice bendiciones. Siervos, muy buenas tardes. Aquí atentos a oír la palabra de Dios. Leo, Joa,
Y toda la gurizada, esa gurizada está ahí atentos también a la pantalla, a escuchar la palabra del Señor. Instruye, dice la Biblia, instruye al niño desde pequeño, desde sus comienzos en las cosas del Señor. ¿Para qué? Para que cuando sea grande, sea anciano o llegue el momento de la dificultad, de la necesidad, cuando la vida te presente esas cuestas arribas, esas cargas que el día a día trae, bueno, estén plenamente preparados para resistir. Para resistir. La Biblia nos habla de una armadura. Tantas cosas que nos habla, pastor, la Biblia. Sí, es cierto. La Biblia, la palabra del Señor es instrucción. Es un conjunto, 66 libros escritos por aproximadamente 40 autores en 3 continentes diferentes, de 3 continentes diferentes, en un promedio aproximadamente de 1500 años. Un conjunto, Biblia es el conjunto de libros que hablan, es algo sorprendente. ¿Cómo el autor los inspiró? Claro, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, los inspiró a los hombres a escribir sobre lo que el Señor les daba que hablara, que escribieran. Así que es un conjunto de instrucciones y nos hace bien. El Mesías, Yeshua, habla en Juan capítulo 8, 32. Recién estaba mirando ahí un video y por ahí, claro, por ahí la gente desconoce, ahí está la palabra, desconoce la palabra del Señor y dice hace cualquier cosa. El Mesías enseñó en Juan capítulo 8, versículo 32, dice acerca de qué habla, del conocimiento. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. Es decir, hemos visto, venimos estudiando el pueblo hebreo en Egipto, el pueblo hebreo en el desierto, y ahora ya están próximos a tomar la tierra prometida, esa tierra buena, ancha y espaciosa, pero hemos visto que han estado en un estado de esclavitud. Y la Biblia nos habla que todos esos acontecimientos son sombras proféticas de lo que a nosotros nos iba a pasar. Nosotros en otro tiempo también estábamos esclavos. ¿Pero de qué, pastor? Yo no estuve en Egipto, no estuve en el Cairo, no pude viajar. No físicamente en eso, sino espiritualmente esclavos al pecado. El pecado es separación, el pecado es infracción a la Torá, al Pentateuco, a la ley. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, el Pentateuco, lo que había en ese momento, la ley, porque pecado es infracción. Ahí tenés la definición del pecado. Esclavos, hermanos queridos, fuimos esclavos por mucho tiempo del pecado y la paga del pecado es muerte. Y Romanos capítulo 3, 23 dice que por cuanto todos, no dice algunos, yo me consideraba una persona que no tenía pecado. Mire, qué ignorancia. Dice Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, de la Abba, del Padre. El pecado te destituye, el pecado te separa. Isaías capítulo 59, versículo 2 dice que el pecado crea una separación. El pecado crea una división. El pecado dice que provoca que el Eterno, que el Abba, que el Padre, que el Todopoderoso aparte su rostro, quite su rostro y aparte sus oídos para escucharte, para escuchar la oración, el clamor. Claro, esa oración no llega ni al cielo raso, quiere decir. Entonces nos conviene ser obedientes, nos conviene oír la palabra. La palabra va a provocar fe, va a provocar confianza. La palabra te va a consolidar. Ahí está la palabra correcta. Te va a consolidar la palabra del Señor. La armadura, ¿viste la armadura? Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, no te manda a la guerra.
al conflicto, a la crisis, a la necesidad sin protección. Él está primeramente, Él dice, yo estaré contigo todos los días, nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre te voy a sostener con mi diestra de justicia, la diestra de poder. El Señor va a estar en todo momento, pero te da una armadura, un yelmo de la salvación, coraza de justicia, el cinturón de la verdad, calzado los pies con el apresto del Evangelio, el escudo de la fe con el cual podáis apagar los dardos del maligno y la espada de fe, que es la palabra de Dios. ¡Qué bueno! ¡Cuánta instrucción! ¡Cuántas promesas! ¡Cuántas palabras que nos llena, que nos da seguridad, que nos da fuerzas, nos fortalece, nos estimula a enfrentar los problemas? ¿Quién no tiene problema económico, financiero, en la salud, en el matrimonio, con los hijos, con los planes, las cosas? A veces se hacen proyectos y son todos derrumbados, se caen todos. Tenemos que ser fortalecidos en el Señor. Él nos promete, dice el Salmo 1, citábamos hoy con Carolina, y decía, bienaventurado, dichoso, doblemente feliz. Es aquel varón, dice, que medita, escuchá, medita en la palabra de Dios, en la ley, dice, en la Torá. Cuando dice ley, es Torá, es Pentateuco. Medita en la Torá, dice en la ley de Dios, dice, y este varón será como un árbol plantado a orillas de corrientes de agua, que su hoja está siempre verde, da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace, escuchá, todo lo que hace será prosperado. ¿Cuándo, pastor? Te lo estoy diciendo. Cuando medita, bienaventurado, dichoso el varón, genéricamente, la mujer que estudia la palabra, que la hace una parte de su vida. Meditar es, claro, escudriñar la Escritura, es anunciarla, estudiarla, escribirla, proclamarla. Serás como un árbol plantado a orillas de corriente de agua. Mucha gente está plantada, pero claro, está en un lugar en un agua contaminada, en un agua estancada, en un agua con estado o entrando en un estado de putrefacción. No, a orillas de corrientes de agua que se están moviendo, aguas vivas. Será como ese árbol plantado, las hojas están siempre verdes, da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace será prosperado. Entonces, nos conviene la palabra del Señor. Acá en la puerta de la iglesia, del edificio, a la entrada de la congregación acá de la iglesia, del edificio, hay una higuera a la mano izquierda y un olivo. También están ahí como, proféticamente, están hace mucho tiempo ahí. Y sabe que las hojas de la higuera han caído. Pero algo que me llamó la atención esta mañana, cuando fui a preparar todo para la reunión, es que las hojas habían caído. Claro, estamos en época de que caigan. Pero los frutos estaban todavía. Me llamó la atención, cada ramita pelada. Pero el fruto, los higos, la breva, el higo, estaban en la planta. ¡Qué bueno, hermano, es eso para nuestras vidas! Que podamos ser fructíferos en todo momento, en todo lugar. Vamos a la palabra del Señor. Hoy vamos al anteúltimo capítulo de Números, Bamidbar, es la palabra hebrea en el desierto, y vamos a hablar de dos cosas bien diferenciadas y bien marcadas en el capítulo número 35 del libro de Números, el anteúltimo capítulo. El día martes, si el Señor lo permite, vamos a estar compartiendo el último capítulo de este libro apasionante. Yo lo tenía como un libro aburrido, de muchos nombres, difíciles de pronunciar, números, censos, bueno, pero realmente es apasionante cuando lo
estudiás. Dos temas, dije, uno relacionado a las ciudades para los levitas y ciudades de refugio. Son los dos temas que vamos a estar analizando en esta tarde. Linda tarde. Esta mañana tuvimos frío, tuvimos llovizna en esta parte de la provincia de Córdoba. Hoy tenemos acá, según lo que veo, el servicio meteorológico para esta zona me dice 14 grados la temperatura en estos momentos. Es ideal para compartir la palabra del Señor. Vamos a la Biblia, la palabra del Señor, aquí está. La palabra, vamos a ir, este es el anteúltimo capítulo, ciudades para los levitas. Dice así, en las llanuras de Moab, cerca de Jordán. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional 1999. Es clara, es bien entendible. También, mirá, todas estas son Biblias en inglés. La Torá, la Peshita, Recobro, tengo un montón de Biblias, las Biblias católicas, Biblia de los Testigos de Jehová, Biblia Kadosh, Biblia hebrea, pero estoy en Nueva Versión Internacional, Números, capítulo 35, en las llanuras de Moab, cerca de Jordán, a la altura de Jericó, el Señor Adonai le dijo a Moisés, ahí habla, fíjese que se ha repetido esta orden, el mando, esta estructura de mando, la instrucción que el Señor Adonai, claro, le está diciendo a Moisés cada paso que debían hacer, le está mostrando los diseños, claro, porque el Señor sabe, Él es el Todopoderoso, instrucciones a Moisés y Moisés se las va a repetir ¿a quién? Al pueblo hebreo. Ordénales a los israelitas que de las heredades que reciban entreguen a los levitas ciudades donde vivir, junto con las tierras que rodean esas ciudades. Es decir, está considerando el Señor el trabajo, el servicio de ¿quiénes? De los levitas. De esta manera, los levitas tendrán ciudades donde vivir y tierras de pastoreo para su ganado, rebaños y animales. Ya vemos aquí, lo hemos visto siempre en muchísimos relatos, en muchísimos episodios que hemos compartido, cómo el Señor tiene especial cuidado de sus hijos, de su pueblo, de la nación de Israel, del necesitado, de la viuda, el huérfano, el extranjero, cómo es un Dios, un Elohim de misericordia, que presta mucha atención en cada necesidad y que atiende al necesitado. Vimos que de las 12, hay 12 tribus, no hay 14, ni 15, ni 10, ni 2, ni una. Hay 12, Apocalipsis habla que hay 12 puertas, las 12 es el gobierno, es lo que el Señor estableció. Y hay 12 puertas por las cuales el pueblo, cuando el Mesías venga a restaurar, a gobernar, las personas van a tener que entrar por alguna de esas 12 puertas que habla Apocalipsis. Bien, el Señor tiene especial cuidado de los levitas. ¿Quiénes son los levitas? De las 12 tribus, dije, Abraham, Isaac, Jacob, y de Jacob, que es Israel, el nombre ha sido cambiado, Israel, van a desprenderse de esta familia 12 tribus, que son las que están ahí, en los campos de Moab, a orillas, al oriente del río Jordán, frente a Jericó, y que ya están a punto de entrar a poseer esa tierra prometida a los patriarcas. Pero hay un detalle, los levitas, los descendientes, lo hemos visto, de la tribu de Leví, no van a tener herencia, no van a tener territorio, no van a tener heredad. ¿Por qué?
porque el trabajo, el servicio que van a desarrollar en el tabernáculo de reunión, la tienda de las citas, bueno, esa va a ser la contribución. Hemos visto que los levitas van a recibir los diezmos, van a recibir de las 11 tribus restantes, claro, su gratificación, van a recibir alimentos, porque no es que se le ocurrió a un hombre, a una persona, a un pastor, establecer eso, sino que el Señor, Adonai, Él es el que establece los límites, los parámetros, el que da, quien da las instrucciones. Entonces, aquí, claro, los levitas no van a quedar afuera, sino que la orden, la instrucción, es que justamente les puedan dar también parte de los territorios, ya vamos a ver las medidas, para que los levitas también puedan desarrollar una vida, digamos, familiar, que puedan tener, vimos, ganado, ciudades donde vivir y puedan tener tierra de pastoreo para el ganado, los rebaños, los animales. El Señor lo considera. ¿Por qué? Porque los levitas, claro, desarrollan un gran trabajo. Mucha gente por ahí, me río, porque gente dice, no, tendrían que trabajar. Ellos como que el trabajo espiritual es como que no lo consideran un trabajo. Ahí está la palabra. Un trabajo esforzado, como trabajar con una pala, con un pico, rompiendo paredes, que no está mal, es trabajo. Pero los levitas están separados pura y exclusivamente. Vimos la orden sacerdotal, Aarón, de la tribu de Leví. ¿Se acuerda cuando vimos la vara de Aarón que reverdeció, que dio frutos, que echó renuevos, floreció y echó frutos, dio frutos? La vara de almendro. Eso quería decir una clara certificación que de la tribu de Leví era la seleccionada, la vara de Aarón, para liderar, para representar el sumo sacerdote. Él era el sumo sacerdote del orden terrenal, porque tenemos un sumo sacerdote, ¿quién es? Cristo, el Mesías Yeshua. Él es el sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Eso dice el libro de Hebreos. Un sumo sacerdote del orden espiritual, pero Aarón era terrenal y sus hijos, la tribu de Leví, iban a ministrar como sacerdotes en la limpieza, en la participación especial y muy particular en cada sacrificio. Ellos eran los que se encargaban de pastorear también los animales, por ahí no se podían. Habían muchísimos animales, el pueblo llevaba ofrendas, vimos las ofrendas, ¿se acuerda? Sacrificio, el holocausto, vimos ofrenda de cereales, ofrenda de paz, ofrendas por el pago de la culpa, ofrendas por el pecado hatat, por el pecado de ignorancia, distintos tipos de ofrendas que acercaban los usuarios, el pueblo hebreo, para el perdón de los pecados, porque sin derramamiento, sin expiación, no hay perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre de una víctima, de un animal inocente, no había perdón de pecados. Eso estaba establecido. Entonces, el Señor estableció que los levitas, ellos también van a tener parte de lo que se llevaba al santuario, de las ofrendas, de los corbán, de todos los sacrificios. Eso es muy importante destacarlo, porque son los pastores, los líderes, quienes te dan el alimento espiritual. Eso dice la Biblia. Y cuidado, mucho cuidado, porque hay que ser temeroso del Señor. El principio de la sabiduría, dice Proverbio 1:7, es el temor de Yahweh, del Eterno, para desarrollar un ministerio levítico, un ministerio sacerdotal aquí sobre la faz de la tierra, pero con mucho cuidado y con mucho temor y temblor, como cuidamos la salvación. Ellos, los levitas, estaban considerados, claro, en ese equipo y necesitan, claro, como familia, porque estaban casados, tenían hijos y tenían que alimentarlos y toda esa historia. Entonces el Señor
considera, de esta manera, dice, los levitas tendrán ciudades donde vivir y tierras de pastoreo para su ganado, rebaños y animales. Voy a ver que todo esté en orden acá. María, ya me parecía que se estaba agregando alguien, no la veía acá. María, desde la provincia de San Juan, nos saluda, me dice María, buenas tardes, pastores, atenta a oír la poderosa palabra del Señor. Que el Eterno los bendiga siempre. ¡Qué bueno! Muchas gracias. Saludo de Valentina. ¡Hey, Valentina! Ahí está Valentina, la voy a saludar. A ver, acá estoy. Vale, un abrazo grande. Te queremos mucho. Un abrazo grande para todos los hermanos, también amigos que siguen cada transmisión. Familia, que la familia esté. Es bueno, buenísimo. De esta manera, dicen, los levitas tendrán ciudades donde vivir. Bueno, 35:4. Las tierras de pastoreo que entreguen a los levitas, escuche, las tierras de pastoreo que entreguen a los levitas rodearán la ciudad a 500 metros de la muralla. A partir de los límites de la ciudad, ustedes medirán, dice, 1000 metros hacia el este, 1000 hacia el sur, 1000 hacia el oeste y 1000 hacia el norte. La ciudad quedará en el centro. Estas serán las tierras de pastoreo de sus ciudades, 1000 metros al norte, 1000 metros al sur, 1000 metros al este, 1000 metros al oeste. Es decir, que habrá una ciudad dentro de otras ciudades, de lo que estaba establecido para las 12 tribus y también para los levitas. Qué bueno que destaquemos, qué bueno que podamos entender que el Señor tiene, dije, especial cuidado de su pueblo, de sus hijos, y cuánto más de aquellos que le sirven, cuánto más de aquellos de los levitas, de los que trabajan, de los que ministran en las cosas sagradas. De las ciudades que reciban los levitas, 6 serán ciudades de refugio. Ya te voy a decir qué son las ciudades de refugio, también lo hemos estudiado, lo hemos visto. A ellas podrá huir cualquiera que haya matado a alguien. ¿Cómo, pastor? O sea, una persona que mata a alguien huye a esa ciudad de refugio. Sí, así es. Ya vamos a ver qué sigue diciendo la Torá. Además de estas 6 ciudades, les entregarán a otras 42. 42. En total, les darán 48 ciudades con sus tierras de pastoreo. 48 ciudades con tierras de pastoreo. El número de ciudades que los israelitas entreguen a los levitas de la tierra que van a heredar deberá ser proporcional a la heredad que le corresponda a cada tribu. Es decir, de una tribu numerosa se tomará un número mayor de ciudades. Ecuanimidad. Hemos visto esta categoría, esta característica, ecuanimidad. Es una característica del Señor, es ecuánime, es parejo, es justo. Es decir, de una tribu numerosa se tomará un número mayor de ciudades, mientras que de una tribu pequeña se tomará un número menor de ciudades. Bien, se establece que a los levitas se le va a dar lo que les corresponde. Y sigue diciendo, hablando, Números, Bamidbar, capítulo 35, acerca de las ciudades de refugio. ¿Qué son? Adonai, el Señor, le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas, cuando crucen el Jordán y entren en Canaán, en la tierra prometida, escojan ciudades de refugio donde pueda huir quien, acá advierte, mire, quien pueda huir, quien inadvertidamente, por descuido, por un error, dice otra versión, por yerro, dice otra versión, mate a alguien. Es decir, un
asesinato, vamos a poner, una muerte de una persona inocente, claro, y a la persona que provocó esa muerte se le habilita, se le da una prioridad, vamos a decir, o la posibilidad de huir a una de estas seis ciudades de refugio. Ciudades de refugio, ¿para qué? Usted ha visto que la Constitución, no recuerdo bien el artículo, pero en un caso común y corriente, en un accidente de tránsito, vamos a poner un accidente de tránsito, la persona que va, el conductor del vehículo, mata sin querer, mata a otra persona, inmediatamente es detenida la persona y es puesta a resguardo. ¿Por qué es puesta a resguardo? Porque familiares de la víctima, del occiso, del muerto, que fue un accidente, fue un error, por inadvertencia, dice, los familiares van a querer cincharlo, van a querer ahorcarlo, van a querer matar a esa persona porque hay un vínculo familiar muy estrecho y esa persona no merecía estar muerta. Por eso, claro, como un acto preventivo sería la palabra, a esa persona, el conductor, se lo pone a resguardo. Aquí la Biblia te dice que hay ciudades donde van a haber este tipo de refugio. Cuando yo veía esto, estudiaba acerca de la ciudad, de la profundidad, cómo eran y las características y por qué las personas esto. Bueno, ¿sabe lo que me venía al corazón, a la mente? Cristo, Él es nuestro refugio. En Él estamos completos, dice la Biblia, en el libro de Colosenses. En Él estamos completos. Él es nuestro refugio. Y sabe que cuando la persona está, sí podemos tener accidentes, no estamos exentos, eximidos para andar sobre esta vida sin tener problemas o algún accidente, algo por error que cometamos. Pero ¿sabe qué bueno es estar bajo la cobertura? Hay muchos seguros, muchas agencias de seguro que te ofrecen para la moto, para la casa, para el auto, seguros de vida, contratá un seguro. Pero lo más importante de todo es estar bajo la cobertura, escuche, la cobertura de Cristo, bajo el refugio. Hay una canción por ahí que dice Dulce Refugio, es un salmo, uno de los salmos. Él es nuestro refugio, en Él estamos completos, en Él tenemos, ¿qué cosa? Seguridad. Pero el Señor estableció estas ciudades de refugio donde pueda ir quien inadvertidamente mate a alguien. Esa persona podrá huir a esas ciudades para protegerse del vengador. Así se evitará que se mate al homicida antes de ser juzgado por la comunidad, por la congregación, dice otra versión. 6 serán las ciudades que ustedes reservarán como ciudad de refugio. ¿Sabe que el número 6 está relacionado al hombre? El hombre fue creado en el 6º día de la creación, del polvo de la tierra. Y el Señor hizo lodo y sopló barro y sopló su aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. El día 6. Entonces el hombre, claro, puede cometer estos errores, pero el Señor le da la oportunidad de huir a esas ciudades de refugio hasta que pueda ser juzgado. 3 de ellas estarán en el lado este del Jordán y las otras 3 en Canaán, una al este y al oeste del Jordán, el río Jardén. Estas 6 ciudades les servirán de refugio a los israelitas y a los extranjeros. Sean estos inmigrantes o residentes. Una ley, dice la Biblia, una Torá, una instrucción para el natural como para el extranjero, es lo mismo. Cualquiera que inadvertidamente dé muerte a alguien
podrá refugiarse en esas ciudades de refugio. Si alguien golpea a una persona con un objeto de hierro y esa persona muere, el agresor es un asesino y será condenado a muerte. ¿Se acuerda la ley del talión? Bueno, ojo por ojo, diente por diente, pie por pie. Bueno, si alguien golpea a una persona con una piedra y esa persona muere, el agresor es un asesino y será condenado a muerte. Si alguien golpea a una persona con un pedazo de madera y esa persona muere, el agresor es un asesino y será condenado a muerte. Corresponderá, dice al vengador, matar al asesino. Cuando lo encuentre, lo matará. Si alguien mata a una persona por haberla empujado con malas intenciones o por haberle lanzado algo intencionalmente o por haberle dado un puñetazo por enemistad, el agresor es un asesino y será condenado a muerte. Cuando el vengador lo encuentre, lo matará. Pero, siempre hay un pero. Podría ocurrir que alguien sin querer empuje a una persona o que sin mala intención le lance algún objeto o que sin darse cuenta le deje caer una piedra y que esa persona muera. Como en este caso ellos no eran enemigos ni hubo intención de hacer daño, será la comunidad, la congregación, la que, de acuerdo con estas leyes, deberá arbitrar entre el acusado y el vengador. La comunidad deberá proteger al vengador, del vengador al acusado, dejando que el acusado regrese a la ciudad de refugio, a donde huyó, y que se quede allí hasta la muerte del sumo sacerdote que fue ungido con el aceite sagrado. Pero si el acusado sale de los límites de la ciudad de refugio a donde huyó, el vengador podrá matarlo y no será culpable de homicidio, y si lo encuentra fuera de la ciudad. Era un lugar especial, claro, dice refugio, un lugar de refugio cuando la muerte era por hierro, por error, por inadvertencia. Veíamos la palabra aquí en este relato de Números capítulo 35. No hay dudas acerca de, claro, cuando la ley, la Torá, muchas personas por ahí dicen qué dura que es. Al mismo Mesías, Yeshua, le dijeron, pero maestro, qué dura que es la ley. ¿Por qué? ¿Por qué tan dura la ley de Moisés? Y el maestro, claro, el Mesías Yeshua le dijo, ¿saben por qué tan dura? Porque vuestro corazón es duro, porque el corazón del hombre es malvado y es perverso y necesita leyes duras. Sabe que cada nación tiene su constitución. Nosotros tenemos la Constitución Nacional de la República Argentina de 1853, una parte dogmática, una parte el preámbulo, los poderes de gobierno, distintas leyes que legislan a la nación. Hay el Código Civil, Código Comercial, Código, mire, dentro de la Constitución, Código de Minería, Código Laboral, Código de Familia, etcétera, etcétera, comercial, códigos, leyes que rigen a una nación, a un Estado. Mire desde cuándo se creó la ley de la Torá del Señor que dio su palabra. Bien, ya estamos terminando. Así que el acusado debe permanecer en su ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Después de eso podrá volver a su heredad. Esta ley regirá siempre sobre todos tus descendientes, donde quiera que vivan. Solo por el testimonio
de varios testigos se le podrá dar muerte a una persona acusada de homicidio. ¿Qué necesitan testigos? ¿Cuántos? Varios, dice aquí. Varios testigos. Cuando hay testigos, claro, que confirman, dan el testimonio del hecho tal cual sucedió, bueno, ahí hay una sentencia firme de muerte. Se le podrá dar muerte a una persona acusada, en este caso, de homicidio. Nadie podrá ser condenado a muerte por el testimonio de un solo testigo, es decir, que demanda el juicio varios testigos. No aceptarás rescate por la vida de un asesino condenado a muerte. Tendrá que morir. No hay dinero que pague porque, claro, esa persona ya tiene el rótulo de que asesino. Hay una sentencia firme en ese juicio y esa persona, claro, tiene que experimentar la muerte, tiene que morir. ¿Y sabe qué? El pecado, claro, el pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Santiago, el libro de Santiago, dice que cuando habla de los malos pensamientos que están en el hombre, que claro, no hay que dejarlo, que esos malos, esa tentación, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque la tentación, claro, cuando se hace la tentación, no es pecado. La tentación, ¿podemos tener tentación, pastor? Sí. La tentación siempre va a estar. Satanás, el adversario, el ladrón, según Juan 10:10, dice que no vino sino a hurtar, matar y destruir. Y él te quiere destruir, él te quiere matar, él te quiere robar, hurtar. Y constantemente está la tentación. Está la tentación a hacer ¿qué cosa? Lo malo. Lo que no dice la palabra, la instrucción, a no dar caso, hacer caso omiso a la palabra del Señor. Entonces, el pensamiento, la tentación están ahí dando vuelta y vuelta, como unos pajaritos que están revoloteando cerca del árbol, rodeando el árbol para hacer nido y ahí poner sus huevos y desarrollar sus polluelos y eso. Bueno, cuando la tentación es ejecutada, se recibe así lo explica Santiago, dice la tentación, se comete el pecado, se convierte en claro, da luz, dice el pecado, concibe, la tentación concibe, como que se embaraza una persona y da luz el pecado. Y Romanos, claro, 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Es decir, pastor, ¿nosotros estábamos condenados a muerte? Sí. Nosotros estábamos designados directamente al paredón de fusilamiento. Imagínate, ¿por qué? Por nuestras transgresiones, por nuestro pecado, por infringir la ley, la Torá, ya sea por ignorancia o por culpa. Entonces, pero en Cristo, en el Mesías, Él pagó. Acá dice que no se recibirá ningún rescate. Pero mire la misericordia del Abba, del Padre, del Todopoderoso, que a través de Cristo obtenemos ¿qué cosa? El perdón de pecados. A través de Cristo obtenemos el perdón de pecados, la salvación del alma, promesas de vida y de vida eterna, vida perdurable. En una eternidad en la presalvación, una eternidad en la presencia del Señor. Claro, la Biblia también habla de condenación. El pecado provoca condenación, separación, división y muerte, por supuesto. Pero en Cristo nosotros podemos saltar de alegría. Regocijaos en el Señor, dice Pablo a los filipenses, estando en prisión. Él lo dice claro, él se da cuenta de todos los beneficios que hemos recibido a través de Cristo. Estamos completos. Él pagó por nosotros el precio, el Cordero de Dios, de Elohim, que quitó el pecado, lo quitó una vez y para siempre. ¿Cómo no saltar de alegría? Regocijaos en el Señor, Filipenses 4:4. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor siempre. Qué lindo que es nuestro Rey.
No aceptará rescate por la vida de un asesino condenado a muerte, tendrá que morir. Así estábamos nosotros, pero alguien pagó el rescate. Tampoco aceptará rescate para permitir que el refugiado regrese a vivir a su tierra antes de la muerte del sumo sacerdote. No hay dinero que pague esa sentencia a muerte firme. No profanes la tierra que habitas. Entró la tierra. Fíjese que es importante bendecir la tierra, tu tierra donde estás pisando, donde tus pies se están apoyando. No la profanes. Dice, no profanes la tierra que habites. El derramamiento de sangre contamina la tierra y solo con la sangre de aquel que la derramó es posible hacer expiación en favor de la tierra. No profanes la tierra donde vives y donde yo también vivo. El Señor está hablando, porque yo, Adonai, el Señor, escuche, habito entre quienes. No dice entre los argentinos, entre los Estados Unidos, entre los europeos, dice israelitas, aquellos que son descendientes. La Biblia dice, Gálatas capítulo 3, te lo voy a mostrar y ya termino. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Te lo voy a mostrar y ya cerramos. Gálatas 3, 29. Ahí está, al final. Dice, ahí lo tengo. Dice, todos ustedes son hijos de Dios, Elohim, mediante la fe en Cristo. A ver si lo estamos acá, lo voy a poner ahí. Todos ustedes son hijos de Dios, de Elohim, mediante la fe en Cristo, Yeshua, es el nombre. Todos ustedes son hijos a través de Cristo. Mire, somos ¿qué cosa? Hijos, como dice Juan capítulo 1, versículo 12. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe, emunaj, es la palabra, creer, confianza, fidelidad y obediencia a Cristo, en Cristo, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Cristo apareció en el escenario, porque todos los que han sido bautizados, sumergidos, muertos quiere decir, el bautismo está relacionado a la muerte, han sido muertos en Cristo, se han revestido, han resucitado espiritualmente, nuevas criaturas, nuevas personas, revestido de Cristo. Ya no hay judío, escuche, nacionalidad, ya no hay judío ni griego, no hay nacionalidad, europeos, americanos, no, ya no hay nacionalidad, esclavo ni libre, ningún estado de las personas puede separarte, ni por más que seas esclavo o estés libre, ni hombre, ni mujer, ni sexo, sino que todos ustedes, dice, son uno solo en Cristo Yeshua, en el Mesías Yeshua. Y si ustedes, escuchen, cerramos, y si ustedes pertenecen a Cristo, si ustedes están, dice, en Cristo, dice otra versión, son la descendencia de Abraham. Entonces estamos metidos en Israel. ¿Por qué? A través de Cristo, del Mesías Yeshua, y nos da identidad y también hijos biológicos, dice la palabra, biológicos de Abraham, y sigue diciendo, herederos según la promesa, herederos según la promesa. ¿Cómo no saltar de alegría? En Cristo tenemos todo. Pero claro, no hay libertinaje, sino en Cristo podemos experimentar la libertad con la cual Cristo, el Mesías, nos ha hecho libres, nos ha dado cuántos beneficios que nos ha dado el Señor para nosotros, para su pueblo, para sus hijos. Bueno, hasta aquí nomás el Números 35, el capítulo de Números, Bamidbar 35. El día martes, el último, si el Señor así lo permite, nuestra próxima transmisión, el último capítulo 36 de este apasionante libro de Números, Bamidbar.
Te saludo, que el Eterno, el Señor te bendiga y te guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti, que alce su mirada hacia ti, que tenga misericordia y que te dé shalom, que te dé paz, esa paz, ese shalom que sobrepasa todo entendimiento humano, que va mucho más allá de lo que nosotros podemos entender o comprender, llene tu casa, que la atmósfera de tu casa comience a ser transformada, a ser cambiada. Ten expectativas, créele al Señor, Él puede hacer lo que es imposible para los hombres, Él lo hace posible. Shalom, muchísimas gracias. Shalom, Alejem.